Bueno, primero que todo, una disculpa no estar de manera presencial. Tenía muchas ganas de ir. Yo no conozco Tunja, pero bueno, un tema de salud de fuerza mayor me impidió estar hoy con ustedes. Pero muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a los organizadores y organizadoras. Detrás de un evento de estos hay un montón de trabajo, entonces los felicito y espero que sean muchos más eventos y les mando toda la buena energía desde acá y felicitaciones por lo que están haciendo. Y a ustedes que están allá aprendiendo, también los felicito y ojalá sigan apoyando estas iniciativas para que aprendamos un montón. Las charlas están muy geniales, hay speakers super top, entonces aprovechen bastante para aprender. Yo soy Maris, soy de Medellín, de pronto no se me nota. eh, Me dedico a jugar con datos, a hacerme muchas preguntas. En mi tiempo libre me gusta hacer dibujitos y me encanta la naturaleza. Y hoy les voy a hablar de contenedores, un poquito como de Docker y de que he encontrado yo que me ha servido para este mundo como de inteligencia artificial. En mi día a día, yo me dedico a modelar matemáticamente muchos fenómenos y traducir esos fenómenos en modelos de inteligencia artificial, machine learning, y construir como ese tipo de soluciones. Y pues yo vengo de un área de ciencia donde nosotros desde ciencia trabajamos mucho como con métodos eh, de hipótesis, del método científico y también pues como los retos que implica construir ya software mucho más a nivel global, mucho más grande, no el modelo pequeñito que ocupan algunas personas, sino algo mucho más grande. Entonces ahí es donde entra Docker, que yo lo llamo como una lonchera o una cajita mágica que permite encapsular ese código y que sea mucho más escalable en nuestras aplicaciones, porque hay una diferencia muy grande cuando estamos construyendo software para, para ya que se consuma y que sea usado por muchísimos usuarios. Ya tenemos que pensar en soluciones que sean mucho más escalables. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces cuando yo hablo de ciencia de datos, de inteligencia artificial, siempre hago una analogía con la cocina, porque cuando trabajamos con datos, cuando tratamos de encontrar como esos insights o esas propuestas de valor en nuestros datos, nos enfrentamos como a un proceso de cocina donde tenemos nuestros ingredientes, donde tenemos algunas herramientas y esas recetas vienen a ser esos modelos o productos o inferencias matemáticas que nosotros solucionamos o digamos inferimos. Entonces, cuando tenemos esos datos que pueden ser de diferentes partes, necesitamos ciertas herramientas para poder prepararlos, para poder organizarlos para esa receta. Esa receta es lo que yo llamo el modelo de inteligencia artificial, que puede ser tan variado como hacer una clasificación, podemos segmentar imágenes, podemos clasificar texto, podemos determinar si una persona tiene una enfermedad o no. Y pues sin duda hay un montón de aplicaciones que hoy estamos bien. Y pues la receta vendría a ser como ese paso a paso, esa inferencia matemática con la cual yo construyo esa solución a partir de esos ingredientes. Imagínense entonces que ustedes están construyendo su receta, pero ahora están ubicados en diferentes partes del mundo. Unos están en Argentina, otros están en Italia, otros están en Tailandia y van a construir una receta sencilla. Pongamos de ejemplo unas pastas, que es una receta sencilla donde vamos a hacer una salsa napolitana y pues vamos a hacer nuestras pasticas.
pero están en diferentes lugares. Entonces, en Argentina, de pronto están en el lado de la Patagonia y no se consiguen los tomates, o no se consigue la sal marina y tienen que utilizar una sal ultra procesada. Y en Tailandia utilizan otro tipo de tomates. Y en Italia, que es como el corazón de este tipo de alimentos, y hay otro tipo como de ingredientes que les permiten preparar esa receta. Entonces así la receta sea igual y los ingredientes sean más o menos los mismos, les va a pasar que de pronto no les es exactamente igual la receta a lo que ustedes habían pensado. O digamos, la persona que está en Italia dice, pero es que la receta está en este punto, queda exactamente así. Y ustedes dicen, yo la adapté con los elementos que tenía en este contexto. Y eso pasa con nuestras aplicaciones porque cuando cada uno va trabajando a su manera, cada uno va como encontrando las herramientas, el paquete de la librería puntual, utilizando esa aplicación, utilizando esta versión de Python, por ejemplo. Entonces, cada uno va haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y es ahí donde entra Docker, que nos permite encapsular en esa cajita mágica nuestra aplicación para que independientemente de dónde estemos, siempre tengamos los mismos ingredientes. Siempre vamos entonces, independientemente que estés en la Patagonia o que estés en Italia o que estés en Tailandia, siempre vas a tener exactamente los mismos ingredientes para poder realizar tu pasta. Los tomates están en su punto, vas a tener el aceite, vas a tener la sal y todo lo que necesitas para realizar esa receta que necesitas que esté exactamente en el punto. Entonces es por eso que Docker es una herramienta que en inteligencia artificial y cuando queremos escalar productos es muy valiosa, porque cuando vamos a realizar este tipo de aplicaciones que son tan sensibles a los cambios, es muy importante que garanticemos que las herramientas o elementos con los cuales estamos construyendo estos modelos sean exactamente iguales. Cuando estamos trabajando en búsqueda de datos, hay algunos tipos de modelos que son muy sensibles a las variaciones que tenemos de los datos y de las librerías. Por ejemplo, un modelo de detección de anomalías, si le cambiamos un parámetro o si hacemos ciertas variaciones, va a ser muy sensible y podemos estar, digamos, afectando el rendimiento general de este tipo de modelos. Entonces, garantizar que todos estemos con las mismas herramientas nos permite que podamos construir aplicaciones mucho más escalables. No sé si de pronto alguno o alguna le ha pasado que en su computador funciona muy bien el sistema, el modelo que están implementando, y cuando lo llevan a producción ya no funciona tan bien. No sé si a mí es la única persona que me ha pasado, pero con Docker lo que hacemos es garantizar que efectivamente todo funcione de manera adecuada, independientemente del entorno en el que estemos trabajando. Entonces acá les voy a mostrar un Dockerfile, un ejemplo muy pequeño de cómo se ve entonces esa receta ya un poco más en código. Es que lo ideal es que todas las personas del equipo estemos trabajando con las mismas versiones, en este caso de Python, que es un lenguaje base para poder construir aplicaciones de inteligencia artificial. Digamos que es el que más se utiliza hoy en día en la comunidad pues de analítica y todos los que trabajamos pues como en este tipo de aplicaciones, tener muy claro nuestros requerimientos, ese archivo de cuáles son esas dependencias, todo lo que debemos tener. Ya cuando estamos montando aplicaciones que son un poco más escalables, hay algo que debemos sí o sí tener en cuenta, y es que siempre vamos a tener que estar actualizando
automatizando nuestra aplicación, porque ese código hay que mantenerlo en el tiempo. Es decir, una vez nosotros terminado ese proceso de desarrollo, de haber analizado cuál es el mejor modelo, de haber hecho toda esa validación de los datos y analizar cuáles son las métricas que nos permiten efectivamente saber que es el modelo que debemos poner en producción, tiene algo muy interesante y es que esos modelos hay que mantenerlos en el tiempo. Es decir, esos modelos hay que reentrenarlos porque trabajar con datos es un poco a veces desagradecido. Lo que nadie nos cuenta es que todos los días se están produciendo datos y la calidad de esos modelos va a depender muchísimo de la calidad de nuestros datos y eso requiere un entrenamiento y un tuneo de hiperparámetros constantemente. Entonces, poder tener de manera organizada esa receta que debemos de ir siguiendo en un lugar como los permite Docker, entonces es mucho más fácil para los desarrolladores y desarrolladoras que estamos detrás de mantener una aplicación. Porque finalmente el propósito o el sueño de todos los desarrolladores es que nuestra aplicación la consuman muchísimas personas y que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, para poder mantener esa aplicación en el tiempo, necesitamos buscar formas mucho más fáciles y escalables de hacer que ese código esté puesto en producción. Entonces, con Docker podemos tener esa escalabilidad, podemos integrar muy fácilmente todas nuestras herramientas y que todas las personas hablen el mismo idioma. Entonces, como no ha sido mi caso particular, pero sí conozco algunos, algunos equipos y hablando pues con algunos amigos, siempre me dicen, es que las personas de ciencia de datos o las personas que construyen los modelos no tienen buenas prácticas y no entienden como lo que hacemos de pronto desde ingeniería o de DevOps y como que hay una especie de muro invisible entre esos dos mundos porque como que no se entienden los unos a los otros. Y lo que pasa es que desde el lado de ciencia, como les contaba, nosotros partimos mucho como el método científico y mucho de lo que hacemos se ve en experimentos que nunca son llevados a producción. Normalmente los modelos que salen a producción son el modelo menos malo de un montón de experimentos que ya se hicieron eh, y que muchos de esos experimentos no salen a producción, sino que simplemente hacen parte de ese proceso de hacerse preguntas, de tratar de contestarlas y llevar esas inferencias a un modelo matemático que después lo traducimos en Python a una predicción, una clasificación, una inferencia. Entonces, ¿qué pasa? Ese código o digamos ese proceso de extracción de la información, de análisis, de entendimiento, se ve como un notebook, que es como si fuera un libro de trabajo donde las personas de ciencia hacemos como anotaciones, revisamos que los datos estén bien ubicados, que hagamos las transformaciones correctas, si hay que hacer imputaciones de datos, si hay que construir nuevas variables, probamos diferentes modelos, miramos diferentes hipótesis y es un proceso que toma bastante tiempo y se ve pues como un libro de trabajo donde hacemos varias anotaciones y no se ve parecido a lo que lo vería, por ejemplo, una persona de backend, por ejemplo, o alguien de frontend, que cuando va a trabajar, lo primero que hace es configurar toda su interfaz de trabajo, configura sus archivos, dónde van a ir los diferentes paquetes, dónde va a ir si es una API, entonces estructurar la API, o si estoy construyendo una aplicación, entonces los botones, voy a tener un CRUD o voy a hacer un scaffolding de X o Y cosas y van estructurando su aplicación de tal manera que van realizando como ese proceso de construcción de
del desarrollo que están haciendo. En ciencia no pasa eso. Más o menos el 80% de las cosas que se hacen en ciencia son experimentaciones. Entonces es mucho un trabajo como borrador que cuando las personas de DevOps o las personas de software ven eso, dicen como, eso es código espagueti, eso no lo entendemos, ¿qué es eso tan horrible? Estas personas de ciencia no saben nada de software, no saben de buenas prácticas y es todo muy difícil. Entonces, en mi equipo y a mí personalmente no me ha pasado, pero sí conozco muchos casos y los he visto sufrir, los he visto enojarse y como que es una lucha interna entre que ellos entiendan qué es lo que pasa del lado de ciencia y y los que trabajan software son como luchando para que los de ciencia entiendan por qué tienen que hacer código un poco más modular y por clases y estructurado y porque es mucho más sostenible y porque hay que hacer pruebas unitarias. Y los de ciencia dicen, pero ¿para qué vamos a hacer pruebas unitarias de algo que es de un experimento que posiblemente no salga tan bien o puede que salga bien, pero no sabemos, entonces hacemos pruebas para algo que puede que no funcione. Entonces todo eso que les estaba contando de ese mundo, como qué pasa detrás de los productos de inteligencia artificial, porque cuando hablamos de productos de inteligencia artificial que están consumiendo las personas, hay un equipo de ciencia gigante con los que se encargan de hacer los modelos, hacer las inferencias, hacer los análisis, pero también hay personas que están encargadas de las bases de datos, que están encargadas de que esa información sí o sí siempre esté disponible. Tal la persona de backend que se encarga como de ser ese músculo que permite que efectivamente todas las partes se conecten y posiblemente haya alguien del front que ayude a los usuarios finales a consumir esos productos, a que se tomen la foto y haya ese reconocimiento de imagen, o a que tú puedas tener una interfaz más amigable para hablar con tu chat y le puedas hacer algunas preguntas. Entonces, para que todas esas personas que forman parte de esa orquesta, por eso tengo esta imagen de una orquesta, puedan hablar, tenemos a Docker que nos permite como que podamos encapsular cada una de esas partecitas y que al final esa orquesta pueda sonar de manera más armoniosa, porque si cada uno está por su lado, cada uno lo hace a su manera, entonces puede que los instrumentos suenen un poco desafinados o suenen a destiempo y no haya esa armonía. Entonces, esto es la forma en que podemos encapsular todos tenemos el mismo archivo, todos estamos usando las mismas librerías, estamos usando la misma versión de Python, sabemos cuáles son los requerimientos que tienen cada una de las partes y de esa forma nos colaboramos entre todos para que los productos sean mucho más fáciles de escalar y sostenibles en el tiempo. Y pues entonces eso es lo que pasa en inteligencia artificial. Nosotros utilizamos un montón de librerías, un montón de software que es importante encapsular. Les cuento que hace más o menos 8 meses estaba trabajando en un modelo de detección de anomalías, que era unas redes neuronales para poder detectar esos movimientos atípicos en un e-commerce y nosotros estábamos instalando TensorFlow, las personas de ciencia, y habíamos tenido infinidad de problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos trabajando como aislados, cierto? Entonces, las personas de ciencia están con sus librerías específicas que posiblemente la persona de backend no entiende, pues como eso para qué, pero nosotros la necesitamos, estamos un montón de tiempo ahí instalando las librerías, corriendo en nuestras máquinas como lo que necesitamos. Cuando ya llevamos eso al otro lado, se rompe, no funciona, no es eficiente.
Entonces, por eso, con este tipo de herramientas, lo que garantizamos es que siempre tengamos esas versiones de las librerías que necesitamos para poder construir esos modelos. Acá les muestro un ejemplo de una imagen de Dockerfly. Acá tenemos una herramienta, una librería que usamos mucho en ciencia de datos y en inteligencia artificial, que es TensorFlow. Es una herramienta muy poderosa, pero en lo personal, a la hora de instalar la librería es un poco engorrosa desde muchos ámbitos. Entonces, poder tener ya la librería lista, poder que cada persona ya se ahorre como ese tiempo de instalación y empiece a trabajar es mucho más fácil, es mucho más eficiente para un equipo de desarrollo. Que imagínense ustedes tener que instalar la librería cada vez que van a trabajar en su aplicación. Es un montón de tiempo, y pues al final del día es tiempo que, en vez de estar ocupándolo en desarrollar nuestras soluciones, estamos ocupando en resolver dependencias, en hacer instalaciones y todo eso. Entonces también es una forma como de utilizar inteligentemente los recursos. Además de ello, con Docker podemos guardar nuestro modelo y de esa manera pues como disponibilizarlo a las demás personas. Cuando nosotros hacemos como todo ese proceso em, de construcción de los modelos, lo que hacemos al final es como guardar versiones de esos modelos después de haber hecho ese entrenamiento y empezar a hacer pruebas de ellos. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de un supermercado. En este supermercado es un supermercado súper adelantado al- a- a la tecnología, súper innovador y está haciendo reconocimiento de imagen, en este caso de frutas, y tiene su aplicación funcionando para hacer ese reconocimiento. ¿Y qué pasa si esta cadena de supermercados ya quiere escalar esa aplicación para que más supermercados lo estén usando, no solamente a nivel de una región, sino de un país o mucho más lejos en varios países? ¿Cómo sería eso? Piensen un momento, ustedes desarrollando su aplicación, la tienen, digamos, para cierta cantidad de usuarios, tienen su aplicación que funciona muy bien con 5.000 usuarios, 10.000 usuarios, usan mi aplicación, la consumen, todo funciona súper bien. ¿Qué pasa cuando ya tenemos que pensar en soluciones que la van a consumir miles y miles de personas en diferentes lugares al tiempo? ¿Cómo hacemos para que sea resiliente esa aplicación? Entonces ahí es cuando tenemos que pensar y buscar herramientas que nos permitan pensar en ese tipo de soluciones a gran escala. Entonces con Docker podemos hacer eso, podemos paralelizar diferentes contenedores y de esa manera nosotros tener nuestra aplicación funcionando al tiempo en diferentes lugares. Entonces es una forma de pensar no solamente en el software y en los modelos como pequeñitos, chiquitos, yo tengo mi modelo, tengo mi predicción, funciona bien, sino como pensar ya a nivel enterprise, y pensar cómo podemos llevar esas soluciones a otro nivel y a otras escalas. Acá tengo un ejemplo de un archivo de Docker Compose. Acá lo que les quiero mostrar es que la inteligencia artificial y en general en la construcción de estos modelos se realizan diferentes pruebas. Diferentes modelos son puestos a analizar los datos para ver cuáles funcionan mejor. Lo que normalmente hacemos las personas de datos es coger muestras significativas de los datos y empezar a hacer pruebas locales en nuestros computadores para ver qué tan bien se comporta. Pero normalmente cuando esos modelos ya se tienen que adaptar, por ejemplo, a diferentes entornos, por ejemplo, regiones o si por ejemplo estamos tomando un modelo de variables ambientales que son tan específicas de los lugares, eso puede variar. Entonces acá lo que podemos hacer es
crear diferentes modelos, instancias del modelo y ver cómo se comportan esos modelos en diferentes puertos y analizar la información que, que nos está arrojando y ahí tomar decisiones. Entonces eso también es algo que podemos hacer con Docker, que de manera local en nuestros computadores pues es muy difícil. Uno lo que hace es emular esos datos y esas muestras como con pequeños tipos de datos, pero llevar los datos y hacer esas pruebas de estrés en tiempo real, con datos reales, es mucho más valioso y garantiza mejores resultados en temas pues, como de resultados y performance de los modelos. Entonces es algo que podemos hacer. Acá les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de una aplicación chiquita que podemos leer como de un modelo de Machine Learning y bueno, así se vería como la aplicación y bueno, la podemos llevar como también a, pues como tener un archivo de Docker que nos permita de cierta forma tener ese control de nuestra aplicación. Entonces acá tenemos una API muy sencilla, un ejemplo muy sencillo para contarles que finalmente después de nosotros hacer todo ese entendimiento de los datos, hacer ese modelado de la información, ya haber hecho varias pruebas y tener pues como estas inferencias, eso termina o estos modelos terminan, digamos, disponibilizándose en APIs que consumen las personas. Entonces, normalmente las personas de ciencia decimos, yo le entrego un dato o una predicción. Entonces, finalmente, de un montón de pruebas, experimentos y cosas que se hicieron, uno entrega un dato. Eso es básicamente lo que se entrega. Y ¿cómo hacemos eso? Pues construimos APIs que permitan disponibilizar la información y esa manera que se consuma. Entonces, digamos que esa es la forma más eficiente de poder consumir esos modelos y ponerlos como a disposición de las personas. Entonces acá hay algunas librerías, es una API muy sencilla con Flash. Tenemos Joflick, que es una librería de Python que nos permite encapsular esos modelos, porque después de haber hecho pruebas de diferentes modelos, de ver cuál funciona mejor, qué nos sirve, cómo podemos hacer esas predicciones que resuelvan como el problema que estamos abordando, guardamos ese modelo, lo encapsulamos para poderlo utilizar. Y bueno, con esta librería lo hacemos. Acá tenemos una librería muy usadas en ciencia de datos que es Pandas y sklearn, que es para poder hacer esos modelos, esas inferencias, y Pandas es la que me permite mover esos datos y jugar con ellos. Entonces acá hicimos una regresión lineal muy sencilla con unos datos de un dataset de diabetes. Lo que queremos es hacer una predicción si un paciente tiene diabetes o no. Entonces acá hacemos un pequeño entrenamiento del modelo. Más o menos esto es como para mostrarles un poquito de cómo funciona en la vida real estos modelos. Básicamente es así, cargamos nuestras librerías, traemos nuestros datos, hacemos como esa predicción del modelo, logramos como hacer esa inferencia. En este caso hicimos una regresión lineal, lo que les explicaba como de modelar ese mundo a través de fórmulas. Es una regresión lineal muy sencilla. Tenemos un endpoint que nos permite como ir recibiendo esos datos y arrojar esas predicciones para nuestros usuarios. Y pues entonces acá tenemos nuestros requerimientos, que era lo que les hablaba al inicio, como que todos tengamos muy claro cuáles son los requerimientos que vamos a tener para nuestra aplicación, qué librerías necesitamos, qué versión de Python vamos a tener. Entonces es como si tuviéramos una especie de rompecabezas. Nuestra aplicación es un rompecabezas y si no tuviéramos Docker, cada uno tendría que ir a buscar las piezas del rompecabezas de manera separada, pero con Docker lo que hacemos es tener todas las piezas en una cajita y de esa manera ensamblarlas mucho más fácil. Entonces acá tenemos el archivo de Dockerfile, así se ve la construcción de la imagen.
ejecutaríamos nuestro contenedor, haríamos una prueba sencilla de datos y arrojaríamos finalmente la predicción. Entonces, más o menos así se ve una forma de utilizar Docker en proyectos de inteligencia artificial, donde lo que buscamos no solamente es crear modelos, sino que esos modelos también puedan seguir siendo reentrenados y escalables en el tiempo, y que las personas que trabajan en ciencia no solamente sepan de modelos, sino que también puedan integrar esas buenas prácticas de desarrollo y pensar en productos que van a consumir muchísimas personas. Bueno, entonces eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias por escucharme, por dejarme estar, así sea a la distancia, y espero que sigan aprendiendo muchísimo y disfrutando todas las charlas.